Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video. En este caso eh, vamos a hablar acerca de una guía sobre sobre la segunda estrategia de evaluación de estudios sociales de este segundo periodo 2021. Entonces, bueno, ya esta sería la última asignación al respecto de estudios sociales, y pues después de ahí pasarían a disfrutar las vacaciones y nos veríamos el otro año en décimo, ¿verdad? Bien, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. La primera pregunta, yo la copié acá para poder desarrollarla mejor. Dice: realice un ensayo en el que se describan los factores que permitieron la conquista de los europeos sobre los pueblos aborígenes de América y Costa Rica, resaltando el papel evangelizador y el impacto social, político y cultural que este proceso de conquista tuvo sobre los pueblos aborígenes. Aquí hay que ver lo siguiente, que la pregunta, por decirlo de alguna manera, se divide en tres. Entonces, en primer lugar, me hablan que describa los factores que permitieron la conquista de los europeos sobre los aborígenes. Entonces, bueno, ¿eso dónde se consigue? Nosotros nos vamos a la cuarta guía de sociales, este, de, de este segundo periodo. Y acá vamos a tener en esta parte que dice, viene este link, ¿verdad? Para desarrollar pues estos ejercicios. Entonces, bueno, nosotros clicamos ahí, ¿verdad? Y eso nos va a tirar a este video. Entonces aquí vienen todas esta serie de factores que permitieron efectivamente que los europeos pues llegaran, conquistaran rápidamente a los aborígenes de América. Entonces, bueno, por ejemplo, eh, dice aquí la primera, la colaboración de los indígenas enfrentados entre ellos. Entonces, bueno, aquí hay que recordar que se nos hablaba en este video acerca de que, bueno, por ejemplo, habían, principalmente en Mesoamérica, pues sucedió esto, o el ejemplo más vivo es que en el caso del Imperio Azteca, a la hora de la llegada de los españoles, pues el Imperio Azteca pues había sometido un gran territorio bajo su dominio. Entonces el grupo indígena de los aztecas pues tenía dominados a otra serie de grupos indígenas mesoamericanos. Los aztecas pues les requerían a los grupos subyugados que pues les dieran toda serie de tributos. Cuando los españoles llegan, ¿verdad? Los grupos que estaban bajo el dominio de los aztecas vieron en los españoles pues unos libertadores. Los españoles rápidamente percibieron que dentro del mundo indígena habían diversos grupos indígenas rivales que se estaban peleando entre sí. Entonces, bueno, los españoles aplicaron acá un tema acá que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Entonces los españoles tomaron a los grupos descontentos contra los aztecas, se hicieron amigos de ellos y pues los utilizaron como aliados para derrotar al Imperio Azteca. Entonces, bueno, una vez que esto sucede, pues los españoles siguen ahora sí con sus antiguos aliados, pues metiéndole la puñalada en la espalda, ¿verdad? Y traicionándolos, y ahora sí conquistando estos otros pueblos. Ese mismo esquema se repite a lo largo de todo América Latina, ¿verdad? Entonces, donde los españoles llegan y ven que hay indígenas, grupos de indígenas rivales, pues entonces ellos aprovechan esas rivalidades, se hacen amigos de algún grupo indígena, juntos luchan contra otro grupo indígena y logran derrocarlo. Y pues una vez que este objetivo se da para los españoles traicionan a sus antiguos aliados y pues los conquistan a ellos. Luego, pues otra de estos factores es la creencia de que los españoles eran dioses. Aquí pues hay que recordar que de pronto cuando los indígenas ven pues que llegan esas extrañas naves, ¿verdad? Provenientes del mar, de pronto se bajan unos hombres de piel blanca, ¿verdad?
están pues cubiertos de barba, usan unas armaduras, ¿verdad? Metálicas, brillantes. eh, Ven que estos hombres hablan o estos seres hablan un idioma incomprensible. De pronto pues estos indígenas ven que estos hombres utilizan armas de fuego. Entonces había un relato de un libro que decía que los indígenas creían que pues por las armas de fuego de los españoles, pues por ahí resurgía el trueno, ¿verdad? Entonces ellos le daban una cuestión mitológica y mágica a esto. Pues entonces cuando los indígenas ven toda esta cuestión, pues su primera reacción es la de creer que efectivamente los europeos pues son dioses, ¿verdad? Entonces en una primera instancia muchos pueblos indígenas pues este, eh, no dudaron en tenderle la mano a los europeos, y los europeos logran entrar rápidamente y pues apoderarse o conquistar estos grupos indígenas. Luego vamos a tener esta 3, dice la estrategia militar recurriendo al factor sorpresa. Bueno, aquí pasa un poco como en Crimea, ¿verdad? La invasión rusa en Crimea. Pues en el caso del imperio azteca, ¿verdad? Los aztecas, ellos, bueno, principalmente su emperador Moctezuma II creyó de que los españoles eran enviados de Quetzalcóatl, un dios que tenían los aztecas, y entonces pues los españoles tuvieron la entrada libre a la ciudad de bueno, la capital del imperio azteca. Ahorita se me fue el nombre. Entonces, bueno, cuando los indígenas empezaron a ver que estos españoles empezaron a llegar, y pues cuando los españoles reaccionan, ¿verdad? Y los atacan y empieza el proceso de conquista, propiamente dicho, pues entonces vamos a tener que los indígenas ya para ellos es muy tarde para reaccionar. Eh, Después de eso, pues vamos a tener que hay una cuarta, dice un equipamiento militar superior. Entonces hay que tener en consideración de que los españoles en comparación a los indígenas pues tenían armas tecnológicamente más avanzadas. Entonces, por ejemplo, los españoles contaban con armaduras hechas de metal, contaban con armas de fuego. Los españoles contaban con espadas metálicas. Aparte de eso, los españoles contaban con caballos. Entonces atacar para los españoles montados sobre un caballo desde un ángulo más elevado en comparación con alguien que está a pie, pues eso le da una tremenda ventaja a la persona que está a caballo, ¿verdad? Y pues todo esto contribuye a un factor psicológico en contra de los indígenas, porque los indígenas pues creen que muchas veces que el caballo y el español son un mismo ser, ¿verdad? Y en comparación con esto, pues los indígenas tienen para defenderse arcos, flechas, probablemente pues un instrumento llamado atlotl, y después de eso pues cuchillos hechos de una piedra vítrea de origen volcánico llamado obsidiana. Entonces nada de esto pues es rival pues para las armas de fuego o para pues las armas hechas de acero, ¿verdad? Después de eso pues bueno, los españoles también se apoderaron o se apoyaron en las epidemias. Entonces los españoles trajeron una serie de enfermedades que en América, bueno, que en Europa circulaban pues normalmente, ¿verdad? Pero en el continente americano, por estar nuestro continente aislado con respecto a otros continentes, pues los indígenas que vivían acá no tenían defensas contra estas enfermedades. Entonces los indígenas, cuando se contagiaron muchas veces de estas enfermedades, pues murieron por culpa de estas enfermedades. Entonces, en medio de estas epidemias que atacan a muchos pueblos indígenas, pues eso diezma tanto la moral como la población indígena, y esto es aprovechado por los españoles. Después está esta otra, el diferente concepto de la guerra. Entonces, para el español, pues bueno, el español está, yo les he dicho que el español tiene un espíritu de cruzada, ¿verdad? Porque los españoles habían sufrido la invasión de los árabes musulmanes, ¿verdad? Desde
el 711 hasta 1492. Entonces a lo largo de estos 700 años pues los españoles estuvieron guerreando por recuperar el territorio de la península ibérica, y expulsar a los moros de este territorio. Entonces bueno, eso hace que el español pues venga fogueado sobre la guerra, ¿verdad? Venga muy bien entrenado, y para el español el concepto de guerra es librar pues una batalla, ¿verdad? Y las pertenencias y las tierras de los perdedores pues van a pasar a manos de los vencedores, mientras que en el caso de los indígenas el concepto de la guerra era la guerra, o sea, se iba a la guerra por cuestiones ceremoniales, se iba a la guerra por dirección de sus dioses. Ahí este video habla de que muchas veces los indígenas conquistaban un territorio, lo cual yo lo pongo en tela de duda, ¿verdad? Y habla de que los indígenas que conquistaban un territorio no le imponían su lengua ni su religión a los pueblos conquistados, sino que lo que hacían era exigir tributos. Y luego pues tenemos 7, la mayor facilidad para someter a sociedades complejas. Entonces bueno, un factor que jugó en favor de los españoles fue el hecho de que cuando ellos capturaron imperios como el imperio azteca o imperios como el imperio inca, bueno, o sea, con solo matar la cabeza del imperio, capturar a los líderes del imperio, pues automáticamente todos los territorios que estaban bajo ese imperio cayeron en manos de los españoles. Entonces bueno, esta es una primera parte de esta pregunta. Siguiente pregunta dice, siguiente parte es el papel evangelizador de la Iglesia Católica. Bueno, aquí vamos a tener lo siguiente. Aquí nosotros lo que vamos a tener es que nuevamente hay que invocar a ese espíritu de cruzada que traen los españoles. Es decir, los españoles vienen con esa mentalidad de que habían peleado en contra de los árabes musulmanes. Entonces la idea de ellos era la de agarrar y dedicar ese territorio, conquistarlo, y pues las personas que vivían ahí convertirlas a la fe católica. Entonces bueno, esa mentalidad la traen los españoles. Entonces la idea de ellos es evangelizar a los indígenas, salvar almas para Cristo, ¿verdad? Y en medio de todo eso es que se hace esa unión con la Iglesia Católica. Ahora bien, aquí hay que tener en consideración otra cosa, y es que digamos, el español llega a América con la visión de hacer nuevos feudos, de convertirse en señores feudales. Entonces ellos vienen con la visión de adquirir tierras en América, y pues sus vasallos van a ser pues estos indígenas. La corona, que está centralizando el poder, no quiere que haya feudalismo en el Nuevo Mundo. Entonces, como una manera de evitar esto, pues no se le da, bueno, los españoles sí tienen tierras, ¿verdad? Pero a los españoles no se les dan indígenas para que vivan justamente en la tierra de estos españoles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, para que los españoles tuvieran mano de obra, vamos a tener que se hizo una figura que se llamaba la encomienda. Entonces, se tomaban a una serie de indígenas, se capturaban, se ubicaban en un pueblo que se denominaba reducción o pueblo de indios, ¿verdad? Y aquí a cargo de enseñarles una lengua civilizada a estos indígenas, y de enseñarles la verdadera fe a estos indígenas, pues se les ponía a cargo de un cura doctrinero. Entonces, bueno, vamos a tener que, a cambio, digámoslo así, los indígenas tenían que trabajar para un español que era el que se suponía que iba a velar porque efectivamente los indígenas adquirieran una lengua civilizada y pues salvaran su alma, ¿verdad? Entonces, esa figura de ese español se llamaba encomendero. Entonces el encomendero era el que buscaba a un cura doctrinero para que el cura doctrinero, después de que los indígenas trabajaban, ¿verdad?, pues entonces se dedicara a enseñarles la lengua del español, y pues se dedicara a enseñarles
la fe católica. Luego viene la otra tercera parte, y es el impacto social, político y cultural del proceso de conquista. Bien, nosotros, bueno, ¿qué consecuencias trae todo este proceso de conquista en los pueblos indígenas? Eso no lo escribí aquí. Bueno, el asunto es este. Vamos a tener que las sociedades indígenas vieron totalmente destruido su organización social tradicional. Entonces, bueno, su sistema de estratificación social, sus costumbres, sus dioses, todo eso fue destruido por parte de los españoles, y los indígenas pues tuvieron que adoptar las costumbres europeas, y los españoles pues agarran y colocan a estos indígenas en un lugar determinado en la escala social. Desde el punto de vista, muchos de estos caciques, muchos de estos líderes políticos indígenas, ¿verdad? Pues perdieron su estatus, digámoslo así, y pues ahora se suponía que los indígenas tenían que obedecer a las autoridades españolas. Y como les decía, pues a nivel cultural, pues vamos a tener que las costumbres de los indígenas, la lengua aborigen, pues todo esto se vio perdido producto de la conquista española. Esto entonces sería así como la respuesta de la primera pregunta. Vamos entonces a la segunda pregunta. Bien, aquí la segunda pregunta dice: realice un ensayo en donde se puede apreciar la vinculación de las enfermedades traídas por los europeos con la catástrofe demográfica de las civilizaciones originarias de América y Costa Rica durante los siglos XV y XVI. Entonces, bueno, más o menos el tópico es así. Nosotros vamos a tener que, como decía anteriormente, el continente americano estaba aislado de lo que era Europa y Asia y otras grandes masas continentales. Entonces vamos a tener que una serie de enfermedades, como por ejemplo la gripe, que para nosotros hoy es tan común, ¿verdad?, o la viruela, pues esas enfermedades en el continente americano no se conocían. Entonces los aborígenes nuestros no tenían defensas en contra de esas enfermedades. Entonces, una vez que los europeos comienzan a llegar al continente americano, pues sucede que mucho europeo pues se monta al barco, ¿verdad? Y pues una vez que emprende el viaje, pues empieza a mostrar síntomas de gripe, los demás tripulantes en el barco ahí se van contagiando, y pues cuando al final lo mismo pasa con otras enfermedades como la viruela, por ejemplo. Entonces, cuando al final del viaje pues estos europeos llegan a América y entran en contacto con los indígenas, pues vamos a tener que estos europeos empiezan a transmitirle este tipo de enfermedades a los indígenas, y pues los indígenas, como no tienen defensas contra estas enfermedades, pues una simple gripe se convierte pues en una neumonía, en toda una epidemia, ¿verdad?, en toda una catástrofe. Y rápidamente pues esta enfermedad o estas enfermedades se pasaban entre los indígenas. Entonces, bueno, por cuestiones biológicas, ¿verdad?, pues habían indígenas que sí podían resistir a una simple gripe, ¿verdad?, y pues esos eran los que iban desarrollando defensas, y eso es por lo que hoy nosotros heredamos, ¿verdad? Y en cambio pues hay otros indígenas que pues simple y sencillamente sucumbieron ante pues los diferentes tipos del virus de la gripe o de la viruela, y por ejemplo enfermedades como el dengue, el mosquito Aedes aegypti, que lo transmite, ¿verdad?, pues no es originario de África, no de América. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿cómo es que llega de África a América? Bueno, la misma historia. Vamos a tener que hay barcos que vienen desde África, principalmente con afrodescendientes que han tomado como esclavos, y en estos barcos vienen recipientes de agua donde en África pues mosquitos Aedes pusieron huevos, ¿verdad? Y durante todo el viaje estas larvas estos huevos se fueron
este, fueron evolucionando, y cuando llegan a América, pues estos mosquitos pues encuentra que el continente nuestro se parece mucho a su casa de origen, y también en medio de todo esto pueden venir personas enfermas con dengue, por ejemplo, y entonces estos mosquitos empiezan a picar a los enfermos y empiezan a transmitir a los sanos, y pues bueno, así es como rápidamente todo este tipo de enfermedades se esparcen por todo el continente americano. ¿Esto qué repercusiones trae? Bueno, esto trae serias repercusiones para la población aborigen en América. Entonces, bueno, esta intrapandemia, por decirlo de alguna manera, dentro del continente americano, fue responsable de matar a millones de indígenas en toda América, inclusive Costa Rica. Nosotros acá no escapamos de eso, ¿verdad? Nuestros indígenas no escaparon de eso. Vamos a tener que millones de indígenas se contagiaron, y pues producto de estos contagios, pues millones de estos indígenas murieron. Entonces, bueno, esa sería, digámoslo así, lo que tiene que ver esas enfermedades que traen los españoles, que se traduce en esta catástrofe demográfica en las civilizaciones originarias en América y en Costa Rica. Vamos entonces a la pregunta número 3. Aquí en la número 3 tenemos: realice un ensayo mediante el cual se puedan distinguir las principales instituciones coloniales, gubernamentales y eclesiásticas y sus respectivas funciones tanto en América como en Costa Rica. Pues bien, para eso nosotros nos vamos acá a la última guía, a la guía número 4, y entonces en los anexos vamos bajando, y en los anexos nos vamos a encontrar aquí en la página en la página número 16 de la última guía, donde dice instituciones administrativas ubicadas en América. Vean que yo no les estoy preguntando por esta otra cosa que dice Casa de Contratación de Sevilla ni Consejo Real Supremo no, yo no estoy preguntando por eso. Yo estoy preguntando aquí por donde dice instituciones administrativas ubicadas en América. Ok, entonces lo primero que venimos hablando aquí es de los virreinatos. Entonces, bueno, la función de virrey pues era la de convertirse en comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El virrey organizaba expediciones de exploración del territorio para ver si se expandían más, ¿verdad? Regulaba explotaciones mineras, daba permisos, por decirlo así, sobre explotaciones de oro, de plata, o lo que fuera, ¿verdad? Después de eso fomentaba la colonización y fundación de nuevas ciudades. Y aquí lo que hay que decir es que en medio de todo eso, pues el virreinato, aquí lo puse en rojo, al cual Costa Rica pertenecía, era el Virreinato de Nueva España, cuya capital estaba en México. Ok, luego seguimos con las capitanías generales. Entonces, bueno, la idea de una capitanía general era la de ser una fortaleza, por decirlo de alguna manera, en contra de ataques de corsarios, de piratas, o de incluso de potencias extranjeras enemigas, ¿verdad? La idea era controlar también a los indígenas rebeldes, y pues vamos a tener que todo esto estaba a cargo de un capitán general, y la capitanía general a la que Costa Rica pertenecía era nada más y nada menos que a la Capitanía General de Guatemala. Luego vamos a tener que están las gobernaciones. Entonces, bueno, en cada una de las provincias de la época colonial al mando de la provincia había un gobernador. En este caso, el gobernador de Costa Rica estaba en la muy noble y leal ciudad de Cartago. Entonces, bueno, vamos a tener que los gobernadores pues eran los encargados de regir los destinos de la provincia del virreinato. Un gobernador dependía directamente de las decisiones que tomara los virreyes, y pues el gobernador tenía funciones políticas y también se le unían funciones judiciales.
y pues estos gobernadores eran electos directamente por el rey. Luego pues vamos a tener que están los cabildos acá. Entonces bueno, digamos, las provincias a su vez se dividían en ciudades, ¿verdad? Y cada una de las ciudades pues tenía su propio cabildo. Entonces los cabildos pues van a ser los antepasados de las actuales municipalidades, y estos cabildos gobernaban las ciudades y las villas de la época colonial. Y pues los cabildos también tenían funciones judiciales y también tenían funciones políticas. Entonces bueno, ellos podían juzgar casos de lo que hoy diríamos son de menor cuantía, ¿verdad? O sea, de no hay mucho dinero de por medio. Y después de eso pues es aquí donde dice que habla de juzgar y decidir de casos menores. También ellos se encargaban de los cabildos de administrar servicios públicos que habían en la comunidad, como por ejemplo arreglar caminos, arreglar puentes, arreglar acueductos, garantizar la educación en esa ciudad o en esa villa, velar decía en un video de esta misma guía, velar por la higiene y la calidad de los productos que se iban a vender en los mercados de la localidad, y pues así sucesivamente. Luego vamos a tener que existían esta otra figura, que eran los corregimientos. Y pues vamos a tener que los corregimientos estaban constituidos por digamos, habían áreas donde había mucha reducción, mucho pueblo indígena, y entonces pues aquí se nombraba una figura, o se hacía una circunscripción llamada corregimiento, y se nombraba una figura que se llamaba corregidor. Entonces estos corregidores tenían como función pues vigilar que los encomenderos españoles que tenían a su cargo indígenas, a los cuales estos españoles tenían que agarrar a estos indígenas, inculcarles la verdadera religión y inculcarles una lengua civilizada como lo es el español, ¿verdad? Pues entonces estos indígenas tenían a cambio de semejante favorzazo que trabajar para el español encomendero. Entonces, para vigilar que el español encomendero no cometiera abusos en contra de estos indígenas, pues ahí es donde estaba la figura del corregidor. Aparte de eso, pues el corregidor se encargaba de recoger impuestos de los indígenas. Y bueno, luego pues se hizo otra institución que se llamaban intendencias, y pues básicamente vamos a tener que una intendencia tenía atribuciones políticas, militares, financieras y judiciales. Y con el paso del tiempo pues estas intendencias llegaron a sustituir la mismísima figura del gobernador, y como parte de estas atribuciones que tenían estas intendencias, se encargaban de fomentar la economía. Entonces bueno, yo les había comentado en esta misma guía, en esta cuarta guía, que producto de, digamos, en la actualidad, por ejemplo, aquí en Costa Rica uno a veces siente que tiene que hacer mucho trámite burocrático para algo, para hacer algo, no sé, desarrollar algún negocio o algo así, ¿verdad? Pues bueno, toda esa burocracia y duplicidad de funciones, pues nosotros la heredamos justamente de este entramado que había durante la colonia, pues que llega hasta nuestros días, ¿verdad? Luego vamos a tener, esa es como la primera parte de la pregunta. Luego dice la otra parte de la pregunta es que pues hay que hablar de la iglesia como institución colonial. Bueno, vamos a tener que aquí en el continente americano, pues la iglesia católica tenía, bueno, se dividía digamos, en diócesis. Al mando de esa diócesis, por decirlo de alguna manera, pues había un obispo. Nosotros pues en la época colonial pertenecíamos a la diócesis de Nicaragua, y pues por lo tanto nosotros estábamos
digámoslo así, adscritos a el obispo de León de Nicaragua. Entonces de ahí es de donde viene el dicho, por ejemplo, ay, es que usted viene cada muerte de obispo, ¿verdad? O es que usted hace algo, una cosa cada muerte de obispo, dando a entender que es muy largo en el tiempo. Bueno, efectivamente, porque cada vez que se moría un obispo en Nicaragua, pues entonces nombraban a un nuevo obispo y el nuevo obispo venía aquí a Cartago a ver qué era lo que había, hacía la visita, se volvía a ir para Nicaragua y nunca más volvía a regresar a Costa Rica. Entonces, bueno, de ahí es de donde viene ese dicho. Entonces, bueno, en medio de todo esto vamos a tener que después de las diócesis, pues habían una serie de iglesias, ¿verdad? De templos en las distintas ciudades y en las distintas villas ubicadas en la colonia, en las colonias españolas. Y vamos a tener que la iglesia, como les decía, pues también contribuía mucho al control social. Porque, bueno, nosotros vamos a tener que la iglesia comienza a inculcarle a los indígenas, bueno, y por qué no a los esclavos negros, ese sentido de culpa y ese sentido de pecado, ¿verdad? De rebelarse es pecado, hacer esto es pecado, hacer lo otro es pecado, ¿verdad? Y pues en medio de toda esta situación, todo esto favorece al control social de la gente. Entonces, muchas veces la gente no se porta mal, ¿verdad? No cuestiona a las autoridades civiles, justamente porque temen de que estén cometiendo pues un pecado, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una de las funciones de la iglesia, ¿verdad? Durante la colonia, pues ejercer ese control social sobre la población. Y también como parte de ese control social pues existía lo que se llamaba el Tribunal de la Santa Inquisición. Pues aquí en Costa Rica no había de eso, pero sí a nivel de las colonias de América existía esos tribunales, y la idea era verificar pues que la persona fuera pura en la fe, en la fe cristiana. Entonces, bueno, todo esto coadyuvaba, como les decía, para mantener bajo control a las poblaciones, especialmente en estas jerarquías sociales, a lo que eran pues las poblaciones de mestizos, de mulatos, de zambos, de indígenas, de negros y así sucesivamente. Luego venimos con la pregunta número 4. Bien, aquí tenemos la última pregunta, dice, realice un ensayo en el que se describa la importancia, vamos a ver esto acá, en el que se describa la importancia que había durante la época colonial del fenotipo en la organización social de Costa Rica impuesta por el Imperio Español. Entonces, bueno, esto es decir, aquí lo que se nos pide es hacer una descripción de cada una de las clases sociales. Entonces, bueno, esto es tomado de un librito que se llama Historia de América, de la editorial Norma. Ese libro ya no se consigue. Bueno, yo lo conseguí en un pantallazo de internet. Bueno, el punto es que aquí más o menos se nos describe como en una especie de pirámide cómo era que estaban ubicadas las distintas clases sociales en la época de la colonia. Entonces, en la cima pues vamos a tener que el grupo de más poder eran los españoles, luego pues seguían los criollos, luego pues seguía la gente que tenía color de piel más oscura, mestizos, mulatos, zambos, luego por último estaban los indígenas y pues por último se suponía que estaban los esclavos negros. Bien, en este contexto, bueno, ¿qué se hace acá? Bueno, aquí lo que se hace es describir lo que viene acá en la guía número 4, en la última guía de sociales. Entonces es esto mismo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nosotros lo que vamos a tener es que la cuestión va por acá. Nosotros lo que vamos a tener es que durante la época colonial, con producto de la herencia de la época medieval de España, ¿verdad? Pues se impuso en el Nuevo Mundo, Costa Rica incluida, un estricto sistema de clasificación, de jerarquización de la sociedad basado en el color de la piel. Y esto da pues a una
serie de división social basado en castas sociales, y estas castas, pues como les decía, van, se supone que influenciados por el color de la piel. Entonces, en la cúspide de la pirámide social, pues vamos a tener a los españoles o peninsulares. Los españoles o peninsulares, vamos a tener que eran las personas que habían venido directamente desde España, ¿verdad? Y estas personas, bueno, al inicio fueron los primeros conquistadores que llegaron a América, luego van a ser algunos colonizadores que llegan buscando suerte, ¿verdad?, en el Nuevo Mundo. Y en medio de todo esto, pues, nosotros vamos a tener que también, muchos de estos españoles llegan a América porque son directamente nombrados por la corona española en algún puesto burocrático. Entonces aquí vamos a encontrar que solamente los españoles podían ser virreyes, gobernadores, presidentes de asambleas, oidores en audiencias, arzobispos, obispos, curas de parroquias importantes. Vamos a tener que solamente los españoles podían ser funcionarios o incluso hasta comerciantes. Después de eso tenemos que están los criollos. Los criollos, pues vamos a tener que son hijos de estos primeros conquistadores españoles, van a ser personas con la piel blanca también, van a ser hijos de español y española, pero su pecado fue haber nacido acá en el Nuevo Mundo. Entonces ellos pues pueden, o sea, ellos son parte de la élite económica de la época colonial, pero ellos no pueden acceder a cargos políticos, porque el pensamiento de la corona española era que si los criollos llegaban a tener puestos importantes como oidores, como virreyes, gobernadores o algo así, pues entonces ellos iban a empezar a pensar en independizarse. Entonces iba a ser, digamos, en el pensamiento de la corona, iba a ser un español más fiel en comparación a un criollo. Entonces los criollos pues lo que hacían era que se dedicaban a ciertas actividades comerciales, eran encomenderos, eran hacendados, pues tenían acceso a los cabildos, podían ingresar a comunidades religiosas, es decir, se podían hacer sacerdotes, estar al frente de algunas parroquias, pero hasta ahí llegaba. Después de eso vamos a tener que estar en la otra clase social, que son los mestizos, mulatos y zambos. Entonces, bueno, estos mestizos, mulatos y zambos, vamos a tenerlos acá en la guía, ¿verdad? Entonces los mestizos van a ser personas que básicamente son hijos de españoles con indígenas, entonces tienen la sangre española e indígena. Luego vamos a tener que están los pardos, que son producto de la mezcla de la sangre indígena más sangre negra y sangre española. Y luego vamos a tener que están los ladinos, que son aquellos indígenas, o sea, son indígenas 100%, ¿verdad? Solamente que se visten, hablan y actúan a la usanza española. Entonces ellos llevan una forma de vida española, sin embargo, pues básicamente son indígenas y son pues una buena parte importante de la población del continente americano. Y luego pues vamos a tener que están los zambos, los mulatos, que son los hijos de negros con blancos y viceversa, es decir, tienen esta mezcla de sangre. Luego pues vamos a tener los zambos, que tienen la sangre indígena y también tienen la sangre de un negro o de un mulato. Ahora bien, estas clases sociales que van desde los mestizos, que son la mayoría, y somos la mayoría en América Latina, ¿verdad?, hasta los zambos, pues, ¿qué era lo que hacían o a qué se dedicaban durante la época colonial? Bueno, dice aquí que pues ellos eran peones agrícolas, eran artesanos, eran carpinteros, eran albañiles, y pues incluso en las ciudades ellos también podían ingresar al clero.
A veces pues alguna familia dejaba una especie de fideicomiso que se llamaban cofradías, creo que era. Y entonces ese dinero pues iba destinado para que un fulanito de estos, pues cuando creciera, pues se le financiaran sus estudios para volverlo sacerdote, ¿verdad? Y así sucesivamente. Después de eso, pues, bueno, ahora bien, en medio de todo esto, pues muchas veces, digamos, ¿cómo se sabía cómo pertenecía uno a qué clase social? Bueno, por el color de piel. No obstante, pues tal vez la diferencia entre un sambo y un mulato y un mestizo, pues yo no sé, yo no tengo el ojo tan entrenado como para, o sea, esas cosas ya no importan tanto en nuestra, o sea, no, eso ya no importa en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero no sé, puede ser que en la sociedad colonial, pues el español, ¿verdad?, tuviera el ojo muy entrenado, el criollo para agarrar y tener en consideración esto. Muchas veces pues era el cura el que en el momento del bautizo pues era el que se quedaba viendo y pues como le pareciera pues el color de piel del niño, pues así lo ubicaba en el escalafón social. Y pues luego vamos a tener que dentro de estas clases sociales están los indígenas, que bueno, son los habitantes originarios del continente americano, y están los negros, que vamos a tener que son la población afrodescendiente que fue traída como mano de obra esclava desde África. Bien, aquí vamos a tener que en el caso de los indígenas, estos eran obligados muchas veces a hacer trabajos forzados para los españoles. Entonces, bueno, ¿cómo era esto? Bueno, entonces vamos a tener que a los españoles se les daba un grupo de indígenas. Este grupo de indígenas se denominaba una encomienda, y entonces el español se comprometía, cuando recibía una encomienda de indígenas, el español se comprometía a enseñarles la lengua española a estos indígenas y a evangelizarlos en la fe católica. Para eso el español agarraba y buscaba a un cura doctrinero. Entonces, bueno, en agradecimiento por este favorzazo, ¿verdad?, los indígenas tenían que realizar trabajos para el encomendero, o sea, para el español, o bien tenían que darle impuestos, pagarle impuestos al español. Y entonces, bueno, aquí es donde estos indígenas se convierten en mano de obra para, en el caso de otros países, para las minas y para las plantaciones y grandes haciendas, ¿verdad? En el caso de Costa Rica es bastante particular, pero eso no vamos a entrar acá a verlo. Y después de eso, pues vamos a tener lo que son la población afrodescendiente, los negros esclavos. Bueno, son traídos a América en condición de esclavitud, y bueno, vamos a tener que se les usaba para trabajar principalmente en las minas y en las plantaciones. Ahora bien, yo sé que el afrodescendiente estaba en la última escala social. No obstante, yo hablaba de que al afrodescendiente pues había que capturarlo en el continente africano, había que traerlo en barco hasta América, había que pagar impuestos por inscribir a este esclavo, había que ir a un remate de esclavos, a un mercado de esclavos, comprar el esclavo, y pues un esclavo de estos costaba dinero, ¿verdad? En cambio, los indígenas, los españoles organizaban lo que se llamaba correrías de indios. Entonces los españoles de cuando en cuando pedían permiso, o el gobernador otorgaba permiso para que los españoles pues organizaran un pequeño ejército, digámoslo así, se metieran en la montaña y capturaran indígenas que luego iban a ser repartidos entre los distintos pueblos de indios que habían. Entonces, bueno, vamos a tener que en la práctica los indígenas eran los que hacían los trabajos más pesados, eran los que llevaban la peor parte. Por ejemplo, en la recolección de una cuestión que se llama múrice, que servía para teñir prendas de color púrpura,
Entonces, pues esto había que recolectar un molusco a varios metros en el mar, ¿verdad? Entonces, lo que se empleaban era indígenas para que hicieran esto y pues si el indígena moría en la mina o si moría ahogado en esto o si pues moría en una hacienda por un accidente, lo que fuera, pues entonces a lo largo del tiempo no se perdía mucho a ojos de los españoles porque se organizaba una correría de indios, se reponían los que habían muerto y no pasaba nada. En cambio, al esclavo pues había que cuidarlo más porque si el esclavo se moría, pues se perdía entonces el dinero que se había invertido. Y esto nos lleva a otra cuestión. ¿Había esclavitud en Costa Rica durante la época colonial? La respuesta es que sí. Sí hubo esclavitud durante la época colonial aquí en Costa Rica. Por ahí leía un artículo que hablaba de que, por ejemplo, en la provincia de Cartago había alrededor de unos 2000 esclavos negros. Y bueno, que en otras provincias, bueno, otros como en lo que es Limón, Heredia, Saucé, Alajuela, ¿verdad? Pues sí habían esclavos, pero no eran tantos. Entonces, bueno, esa es a grandes rasgos la división de clases sociales, ¿verdad? Que existió en América y en Costa Rica también, ¿verdad? Y esa es a grandes rasgos la función que desarrollaba cada una de estas clases sociales. Tal vez porque en Costa Rica no fue tan tajante estas clases sociales. Bueno, fue porque los españoles al llegar bueno, Costa Rica fue un territorio que fue colonizado por los españoles de último, por diversas cuestiones. Y entonces, bueno, en medio de todo esto, pues ya por las enfermedades que habían, de las cuales se hablaba en esa guía número 4, la guía 3 por ahí, y en esta estrategia, pues ya sea por las enfermedades o por diversos motivos, la población de Costa Rica, indígena de Costa Rica, había disminuido mucho. Cuando estos españoles llegan y se asientan en Cartago, pues ellos se dan cuenta de que la población indígena disponible no es tan alta en comparación con otras partes del continente americano, y pues muchos de estos españoles a regañadientes tuvieron que empezar a labrar la tierra por sus propias manos o morirse de hambre. La otra es que Costa Rica pues no tuvo, en comparación a otros sitios del continente americano, una gran relevancia económica como para atraer gran cantidad de mano de obra esclava, y entonces bueno, eso hizo de que pues los colonizadores españoles que vivían en Cartago pues no desarrollaran, digámoslo así, esa estructura jerárquica tan arraigada como si, por ejemplo, podría o pudo haberse apreciado en otras partes en América. No obstante, sí, pues sí hubo cierta división social en torno a esto, y pues un ejemplo de esto es que yo les hablaba de que en la ciudad de Cartago uno se queda viendo de que las cuadras de la ciudad están perfectamente diseñadas a la usanza de toda ciudad española. Pero cuando uno va camino, ahí donde está la Basílica de Los Ángeles, uno va a encontrar de que las calles no siguen ninguna cuadra, sino que son caminos por todo lado. Eso es porque justamente en esa parte, eso le llamaban la Puebla de los Pardos, y era un barrio, por decirlo de alguna manera, donde ahí era donde habitaban mestizos, mulatos, zambos, esclavos libertos. Ese era el tipo de población que vivía ahí como al margen de la vida cotidiana de la capital colonial de Costa Rica. Entonces, bueno, esto es toda la estrategia de evaluación, y pues bueno, ha sido un gusto haberles acompañado. Gracias.